Hola, aquí con ustedes nuevamente el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Bien, en la sesión del día de hoy dejaremos atrás el problema de la regresión y el método que estuvimos revisando, que fue el de la regresión lineal. En esta ocasión abordaremos la regresión logística que se utiliza para abordar o para resolver los problemas de clasificación. Bien, comencemos. El día de hoy revisaremos el tema de la regresión logística. Primero, definiremos cuál es el modelo que define a este tipo de soluciones. En particular, la regresión logística es un modelo que se utiliza para predecir la probabilidad de que ocurra cierto evento o de tener cierta clase para los problemas de clasificación, dado un conjunto de variables independientes. La forma en la que se define matemáticamente es la siguiente. Tenemos la operación logit de una variable p, donde la variable p representa la probabilidad del evento de interés que queremos explorar. Por ejemplo, puede ser la probabilidad de tener o no tener una cierta enfermedad del corazón. Ahora, la operación logit se define como el logaritmo de alguna base. En el caso de usar la base del número exponencial e, sería el logaritmo natural de la razón entre la probabilidad del evento con la probabilidad de que no ocurra ese evento. Ahora, aquí es importante mencionar que este modelo solo se aplica a eventos binarios, es decir, eventos que ocurre una opción o la otra opción. Por ejemplo, tener cierta enfermedad del corazón, como mencionábamos. Puedes tener la enfermedad o no tenerla, pero no hay un estado medio en el que la tienes y no la tienes. Entonces, este modelo en particular se aplica para ese tipo de eventos o ese tipo de problemas de clasificación, donde dependiendo de las lecturas de las variables, o tenemos cierta condición o no tenemos cierta condición. Ahora, esto es igual a una combinación lineal de estas variables o estos factores independientes. Para aterrizarlo podemos tener, como mencionaba, el ejemplo de tener una enfermedad del corazón. ¿Quiénes serían las variables independientes? Por ejemplo, pueden ser las lecturas del nivel de azúcar en la sangre, nivel de triglicéridos o alguna otra lectura bioquímica que saquen de nuestro cuerpo. Entonces, en base a esas variables, quisiéramos encontrar una relación entre ellas y la probabilidad de tener cierta enfermedad, ya sea del corazón o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, una opción para partir es usar, por ejemplo, una regresión logística, en donde, como mencionamos, buscamos relacionar la probabilidad de que ocurra cierto evento, por ejemplo, tener la enfermedad, con los diferentes valores o variables independientes. Ahora, para poder entenderlo un poco más, vamos a ver cómo se interpreta y cómo se ve esto en un plano 2D, como hicimos con la regresión lineal. Primero, para esto vamos a partir de una forma más simple de la regresión logística, en donde solo tenemos una variable x que multiplica a uno de los parámetros beta 1 más un parámetro de sesgo beta 0. Y esto es igual a la función logit desarrollada, es decir, el logaritmo de la probabilidad del evento que nos interesa entre la probabilidad del evento contrario al que nos interesa. Haciendo manejo algebraico de esta ecuación, podemos llegar a la siguiente expresión, donde tenemos por un lado la probabilidad y es igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos beta 0 más beta 1 por x. Si nosotros, para ciertos valores de beta 0 y beta 1, graficamos esta ecuación, obtendremos la siguiente línea azul. Ahora, ¿cómo se interpreta todo esto? Bueno, vamos a tener en este caso el eje x representa valores del factor o la variable independiente x. Por ejemplo, si era lo de la enfermedad, tal vez son lecturas de cierto componente en la sangre, por ejemplo. Y tenemos el siguiente eje y o el eje vertical, que en este caso va a representar la probabilidad. En este caso solo tendremos dos posibilidades para los datos que tenemos de prueba o para los datos que queremos usar para entrenar. O bien, los datos de la clase 1 o el evento 1 serán todos aquellos donde se cumple lo que queremos. Por ejemplo, eje donde tenemos la enfermedad, casos donde existe la enfermedad y qué lecturas de X tenían. Por ejemplo, para este caso de aquí, era una persona que no tenía la enfermedad o la tenía dependiendo cómo queramos manejarlo. Para este ejemplo vamos a manejar como que la probabilidad nos interesa, la probabilidad de tener la enfermedad. En este caso, este punto representa una persona que tenía la enfermedad y su lectura
de la variable x estaba alrededor de menos 0.4, por ejemplo. Después tenemos aquí otro caso de otra persona que también tiene la enfermedad y su respectivo valor en el eje X, y así para todos estos casos. Podemos ver en particular que la mayoría de casos se concentran con valores más altos de X, como en este caso son valores mayores a 0.5. Ahora, la clase 2 es lo contrario en este caso a la clase 1, es decir, no tener la enfermedad. Para este caso, tenemos variables que van a tener valores menores a 0 por lo general, que es donde se concentran la mayor parte de estos valores. Ahora, ¿qué es el objetivo de la regresión logística? El objetivo de este problema, de esta solución, es encontrar los valores betas, en este caso beta 0 y beta 1, de tal forma que obtengamos la probabilidad de tener o no tener, en este caso, cierta enfermedad en función de la variable X. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más aterrizado. Bien, aquí tenemos entonces la función de esta ecuación graficada sobre la línea azul, que viene a representar esto, para ciertos valores de beta 0 y beta 1. Y tenemos los casos con los que pudimos entrenar nuestro modelo para obtener esta línea. Ahora, imaginemos que queremos evaluar nuevos casos o nuevos expedientes médicos, por ejemplo. Entonces vamos a obtener de otras personas diferentes medidas del valor X que pueden o no coincidir con las que ya teníamos y que usamos para entrenar. Entonces, ¿cómo sabemos si esta medida, que en este caso representan o son representadas por los círculos azules, están asociadas, o cuál es la probabilidad de que estas medidas estén asociadas a la presencia o no de esta enfermedad? Bueno, lo que hacemos es tomar estos valores de X. Por ejemplo, aquí sería alrededor de menos 0.25, aquí 0.1 y aquí 0.75. Lo que hacemos es que evaluamos estos valores de X en esta ecuación que ya tenemos con los respectivos valores de beta 0 y beta 1, y lo que obtendremos son las probabilidades de que ese valor esté asociado a la presencia o no de la enfermedad. Por ejemplo, para valores negativos, como en este caso, obtendríamos valores pequeños, tal vez 0.23, por ejemplo. Para valores cercanos a 0 obtenemos 0.68, que es alrededor de la mitad de 1 a 0. Y finalmente, para valores muy altos obtendremos probabilidades muy altas, diciéndonos que es muy probable que sí tengamos esta enfermedad. Así es como se utiliza este modelo de regresión logística. Y esto es lo que aprende. Entonces, aquí es importante notar algo muy especial. Como pueden darse cuenta, tenemos una cierta separación entre los casos que nos interesan. Los casos donde existe la enfermedad, que son estos de arriba, que tienen un valor de probabilidad de 1, por así decirlo, que son casos que estamos seguros que lo tuvieron, y los casos que tienen una probabilidad de 0, que sabemos que no tienen la enfermedad, y sus respectivos valores de X asociados. Podemos ver en particular que los valores para cada clase, en este caso tener o no tener una enfermedad, tienen que poder separarse o se tienen que distribuir de forma que se separen en función de la variable independiente, en este caso de la variable X. Como lo vemos aquí, podemos ver que la mayor concentración está acá para los casos donde sí ocurre la enfermedad, y para cuando no ocurre la enfermedad podemos ver que se concentran de este lado. No todos precisamente, porque tenemos estos casos de aquí, por ejemplo, pero la mayoría tienden a concentrarse acá. Si nuestros datos observamos que tienen esa tendencia de distribuirse, entonces podemos usar la regresión logística. Podemos tener otros casos donde queden totalmente mezcladas las distribuciones de clases, y entonces sería más complicado que la regresión logística funcione correctamente. Bueno, esto es lo que veremos hasta el día de hoy, lo que es la definición del modelo de la regresión logística y cómo se puede interpretar visualmente y qué hay que considerar que tengan nuestros datos para usarlos. Bien, hemos revisado las bases de la regresión logística y en qué consiste. Acompáñanos en los siguientes videos para continuar explorando este modelo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.